Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Qué pasó después de la cuenta? Después de la cuenta. Entonces, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, eh, presidente, voy a dar cuenta de las urgencias informadas ayer en la sesión de sala. Las urgencias. Discusión inmediata para el despacho del proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Viene de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Discusión inmediata. Consuma. La protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al CERNAC. Y igualmente Consuma, él reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios, del pueblo indígena. Y ahora de los reemplazos, el diputado Gastón von Mühlenburg reemplaza para esta sesión el diputado señor Borker. Igualmente el diputado señor Sáez reemplaza a la diputada señorita Yael Llomas y la diputada señora Camila Rojas será reemplazada por el diputado Patricio Rosas. Hay una excusa también del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile para la sesión del día de hoy, don Juan Carlos de la Hiera, debido a compromisos impostergables y inamovibles por su cargo. Igual se ha enviado por parte de la Comisión de Salud un proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley que establece un registro de garantías en salud para designar de manera automática un prestador de salud distinto para su otorgamiento. Respecto a este proyecto de ley, hay un punto, presidente, si quiere lo hacemos en la tarde que tenemos más plazo, pero este proyecto es una moción que es inadmisible porque crea gastos. Sin embargo, la sala lo declaró admisible, pero revirtió lo dicho al ingreso por la oficina de parte. Y en ese sentido, la Comisión de Hacienda tiene dos posibilidades: rechazarlo o considerarlo. Pero en su estructura, siendo una moción, no puede considerar gastos asociados. ¿Cuál es? Es el que establece un régimen de garantías en salud para designar de manera automática un prestador de salud distinto para su otorgamiento, además que es facultad exclusiva del presidente de la República. Esas serían las dos razones y después usted lo ve si lo tratan o se manda con un certificado de evolución sin informar. Las dos posibilidades. Y luego también hay un oficio del Ministerio de Hacienda que establece que esa cartera de Estado deberá emitir informes semestrales sobre el estado del Fondo Nacional de Reconstrucción y los montos individualizados de las donaciones efectuadas para financiar obras específicas. Todo lo que sigue es propio de la ley de presupuesto. Se los voy a mandar entonces para que ustedes tengan la cuenta en este caso, para no retrasar la sesión, presidente. Cumplir. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta, diputado Donoso? Presidente, veo que hubiera un proyecto con discusión inmediata, el cual no conocemos. Entonces, ¿eso se va a ver hoy día a la tarde o mañana? ¿Cuál? Para el proyecto que aparece con discusión inmediata en la cuenta, Ah, sí. cosa que nos envíen el comparado, cosa de poder revisarlo. Eso se lo voy a comentar ahora. ¿Algo más? ¿Varios? No, ya. Sí, justamente había estado, antes de empezar la sesión, conversando un poquito con el diputado Mellado. El, el Ejecutivo había estado manifestando intenciones de meter indicación al proyecto del FES y todavía no están preparadas. Entonces, eh, creo que sería importante avanzar en otros proyectos, entre eso, ese que está manifestando el diputado Donoso para la tarde. Yo ya había estado tanteando, ahora lo estoy confirmando para poder hacerlo en la tarde. Y hay otro que me había pedido también el diputado Sauerbrand sobre el Tratado de Libre Comercio con los Emiratos Árabes, que también están con disposición de venir, o sea, todos los días ellos me están diciendo, claro. Tiene suma. Entonces también tiene suma urgencia y me están confirmando ahora para cambiar la tabla y ver eso para dar un poquito de tiempo y tratar de hacer algo aquí en el FED con el Ejecutivo y no esperar a que se haga en otro lado como hemos manifestado varias veces. Así que eso. ¿Mm? Solo una consulta. Buenos días.
¿El Ministerio de Hacienda se va a hacer presente en algunas de esas citaciones para algunos de esos proyectos que están con discusión inmediata? ¿Van a estar citados o no? Claro, o sea, no, como no hemos hecho la citación, no lo que estamos confirmando ahora, pero también los vamos a citar, pues, claro. Sí. Muy bien, entonces, no habiendo nada más, continuamos con la orden del día que ha sido citada con el objeto de continuar recibiendo audiencias respecto del proyecto de ley originado en mensaje, que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios del nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas del boletín número 17.169-04 en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma. Para eso están invitados, bueno, ya nos dieron cuenta de la excusa del rector de la Universidad Católica y está presente el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas, CRUCH, el rector de la Universidad de Tarapacá, el señor Emilio Rodríguez Ponce, y lo acompaña la señora secretaria general del Consejo, señora María Angélica Bosch Cartagena. Bienvenido, rector, bienvenida, secretaria general, y tiene la palabra. Muchas gracias por venir. ¿Ahora? Sí. Muy buenos días. Saludo a todas y a todos por su intermedio, presidente. La, mm, la presentación que yo voy a hacer responde a lo que ha sido la reflexión del Consejo de Rectoras y Rectores de las universidades chilenas. Esta no es una posición, digamos, desde la mirada de las universidades, estrictamente hablando, sino que es una posición desde la mirada del sistema de educación superior, es decir, asumiendo el rol asesor que tiene el CRUCH, ¿no? Eso es. Sin perjuicio de esto, por cierto, cada rector puede tener su opinión respecto a la situación particular de las instituciones, de una universidad en particular. Pero lo que nosotros vamos a hacer acá es presentar la mirada general. Entonces, vamos a comenzar eh, con esta primera diapositiva que yo creo que es realmente muy importante, la más importante de todas. Y es que nosotros entendemos en el CRUCH que el CAE, que es el actual sistema de financiamiento que existe, eh, no es viable. Su continuidad no es viable. No es viable ni en el mediano ni en el largo plazo. En primer lugar, porque generó condiciones financieras que eran complejas para los estudiantes. Eso se cambió, pero ese cambio significó que el Estado subsidia todos los años la tasa de interés. Pero además, como hay una altísima morosidad de casi el 84% en los estudiantes de sectores y de casi un 60% en los egresados, esto a datos del 2024, el Estado cada año tiene que enfrentar y pagar las garantías de este crédito. Entonces, ¿cuánto significa eso en el año? Bueno, esto en el año 2014 eran 8.117 millones de pesos. En el año 2024 son nada más ni nada menos que 357.000 millones de pesos. ¿Cuánto más puede el Estado seguir financiando a este ritmo? Es complejo porque además tiene este CAE tiene una cuestión que es la que más la distingue y sobre lo cual se va a discutir porque en realidad es muy importante para algunas instituciones lo siguiente, pero que es justamente una falla del CAE. Y es que son las universidades o las instituciones las que definen el precio y la cantidad. Definen qué, qué arancel cobrar, qué cantidad de estudiantes. Y uno podría decir, pero eso es libertad, eso es autonomía. Por cierto, cuando son recursos privados. Pero cuando detrás de esas definiciones de precio y de cantidad finalmente se paga por el Estado del orden de los 357.000 millones al año, entonces parece que el Estado debe colocar restricciones. Eso se llama restricción presupuestaria, se llama responsabilidad presupuestaria. Y nosotros creemos que el CAE no la garantiza hoy día. Y creemos además,
y esto habría que preguntarle al Ejecutivo, que debe haber una gran cantidad de activos de cuentas por cobrar que no son cuentas por cobrar, son cuentas incobrables, que no están castigadas. Y si se castigaran, el efecto eh, no sería de baja magnitud en nuestra estimación por estos volúmenes. ¿Ya? Entonces, esta es la primera cuestión y es una primera cuestión central, pues, porque ¿podemos o no sostener el CAE el próximo año, el siguiente, el siguiente? Nuestra tesis es que eso no se puede sostener. Y nuestra tesis es que en algún momento van a decir, oiga, castiguen la deuda. Esta deuda, que en realidad es un activo financiero, pero es un activo financiero entre comillas, en verdad, porque se trata de deuda incobrable en un porcentaje importante. Esa es nuestra visión. Entonces, claro, reconocemos en el CAE una situación que es muy difícil de continuar y por lo tanto hay que sustituirlo. Y nosotros creemos que la primera cuestión positiva que tiene el FES es que sustituye el CAE, que corrige las distorsiones del sistema anterior, mejora la eficiencia administrativa, ah, y genera un plan de condonación de deudas más eficiente a través de la Tesorería General de la República. Pero también aquí hay una cuestión que es fundamental. Regula, regula el sistema. Y uno podría discutir sobre la transparencia y podría discutir sobre la regulación, perdón, sobre la rendición de cuentas. Y yo creo que esa es una discusión razonable conceptualmente. Eh, pero hay una cuestión que nos parece que es de una forma clara, que tiene que ver con la regulación de los aranceles y de la cantidad. Porque cada vez que no se regulen aranceles y cantidad, lo que está pasando es que el Estado asume una responsabilidad fiscal sobre la que no tiene injerencia. ¿Me explico? Entonces, ninguna universidad que hoy día tiene CAE y que fija el precio que quiere y la cantidad que quiere, le va a gustar un sistema donde haya restricción presupuestaria. Pero otra forma significa decir al Estado que no puede colocar la restricción presupuestaria. Y esta es una cuestión central del debate. Eh, Muy central porque no tiene nada que ver con la autonomía, el hecho de que el Estado sea responsable de sus finanzas. Eso no tiene que ver con la autonomía. Elimina el artículo 108, que también es un tema importante porque genera una pérdida ese artículo para todo el sistema. Alivia la carga financiera de los estudiantes y una cosa que para el CRUCH al menos importante es que permite el uso de lo excedente del fondo de crédito solidario. Entonces el FES avanza en algunas cosas, pero a nosotros sí nos importa representar que en los términos actuales el FES requiere mejoras que sean significativas. O sea, el FES requiere mejoras. Eso es lo que nosotros planteamos hoy día, porque esas mejoras son esenciales para que realmente el sistema se haga sustentable. Y por eso que ojalá exista el tiempo y el espacio, que seguramente hay que conversarlo con el Ejecutivo, para tener un diálogo, digamos, con un espacio mayor, me parece a mí, que es necesario tener un diálogo con un espacio mayor para hacer y para poder plantear todos los elementos que vamos a presentar aquí. Lo primero es que un sistema tiene que mantener un cierto equilibrio estructural de las instituciones y en un país donde el 1,2% de los ingresos del sistema se generan por parte de las familias, reducir todo a recursos del Estado va a significar o podría significar eventualmente una disminución muy drástica de recursos. En consecuencia, nosotros planteamos que es necesario incorporar, digamos, estudiar al menos, pero incorporar el copago en los deciles en que hoy no está incorporado. Esto es el 7, el 8 y el 9. Probablemente sea más determinante el 9 que todos los anteriores, pero nosotros sí planteamos que debiera incorporarse el copago
porque las familias sí participan de este sistema mixto, que también tiene financiamiento mixto. ¿De acuerdo? Y ese es un punto sobre el cual habría que, me parece a mí, dialogar y ojalá con un espacio suficiente para hacerlo. En verdad, eso sería, yo sé que esto lo define también el Ejecutivo, no solo el Legislativo, pero esa es nuestra mirada. Nosotros en realidad estamos proponiendo un copago progresivo y gradual de los deciles 7 al 9 porque el 10 ya está incorporado. Y también requerimos que haya una cierta garantía legal de que las transferencias se hagan en forma oportuna, porque al haber recursos que dependen del Estado, no es este el periodo, ni nos referimos a un caso particular, pero ha ocurrido que los recursos llegan el 28 de diciembre del fin de año, ¿no? Entonces, eso queremos decir, acá los ingresos van a estar correlacionados fuertemente con el FES, en consecuencia debiera haber una programación oportuna durante el año, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, nosotros planteamos que es muy importante considerar el copago porque nuestro sistema es mixto, mixto en provisión, mixto en financiamiento. Ahora, acerca de la viabilidad del sistema en el largo plazo, también nuestra propuesta, por su intermedio, presidente, es que en realidad debiera existir un tope a la contribución futura. Es decir, no debiera haber algo así como una contribución, y esto está detallado más en la minuta que en la presentación, un valor que no esté controlado, no debiera haber más que un cierto monto máximo eh, que no supere tantas veces el costo de la carrera. Y nosotros también creemos que es importante flexibilizar el financiamiento en términos de que no tenga que ser solo el 100%, que pueda ser una proporción, esto del 50, el 25, etcétera. Definiendo un tope máximo de pago y flexibilizando el instrumento, esto podría avanzar. Voy a ser muy breve. Nosotros pensamos que en realidad el CAE no es viable, eso hay que tenerlo claro, nos parece a nosotros, pero sin que sea viable, el FES es una necesidad que requiere mejoras, como las que hemos planteado acá, que en resumen se plantean, o que en resumen se pueden establecer de la siguiente manera. Un sistema mixto con financiamiento mixto, con provisión mixta, requiere copago en una proporción al menos. Nosotros planteamos derechamente en la postura del CRUZ decirles 7, 8, 9, además del 10 que ya está incorporado, y por eso que decimos tenemos que dialogar y creemos que el espacio para dialogar es importante. También decimos tope al máximo que paguen los estudiantes, que los flujos sean sistemáticos y permanentes, y finalmente que se pueda flexibilizar el instrumento. Todo esto para mejorar bajo el reconocimiento de que el CAE, seguimos insistiendo, es viable. Pero no se puede dejar este diálogo sin plantear que es necesario un sistema integral de financiamiento, porque el FES, que se llama Financiamiento de Educación Superior, en realidad lo que es un financiamiento de la docencia. Pero aquí no está la investigación, aquí no está el posgrado, aquí no hay otros elementos que son sustantivos y que marcan la diferencia precisamente en el desarrollo de los países, ¿no? Que son la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación. Eso a modo de resumen también para quedar dispuesto disponible a preguntas que pudieran surgir. Hay una minuta, pero en lo esencial es lo que he presentado, presidente, a usted y a todos los presentes por su intermedio. Gracias. Muchas gracias, rector. Está diputado Donoso, diputado Mellado, diputada Sáez. Tiene la palabra diputado Donoso. El de Sáez. Ya. Gracias, presidente. Eh, Usted plantea que hay que limitar los cupos y el financiamiento total. La pregunta, porque tiene la lógica de que, ya que el Estado quien paga, el Estado no tiene fondos ilimitados, por lo tanto tiene que limitarse. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que limita?
¿limitan lo que paga con sus fondos o limitan las universidades? Porque es distinto. Si limitamos a las universidades, se acabaron las nuevas carreras, se acabaron eh, las incursiones propias, digamos, de las universidades que podrán pagar los estudiantes con sus propios fondos, es razonable. Es distinto plantear el límite con los fondos propios, con las acciones ajenas, porque eso sí limita la libertad. Te plantea otro punto que yo lo considero relevante. No quiso poner ejemplos locales, pero sí, es decir, sabe que tenemos garantía de pago oportuno. Y efectivamente el Estado podría decirle, por ley, le vamos a pagar tanto, pero manejar los flujos significa manejar, por tanto, la supervivencia de las universidades. Y lo hemos visto hoy día en el mundo. O sea, cuando vemos lo que sucede con Harvard, uno dice, oiga, se parece esto. ¿Ah? Entonces, eh, lo creo bastante oportuno. Y no vi opinión, o no se dio opinión, no sé si no lo organizó el CRUCH, pero aquí se generan dos grandes sistemas de financiamiento. La gratuidad, hasta el 60%, que ven los ingresos actuales de las familias, y el FES, que ve los ingresos futuros de los estudiantes. ¿Ustedes no lo ven como una fuente de conflicto futuro en el mundo estudiantil? Van a haber dos grandes segmentos que unos dicen, oye, yo estoy estudiando con Juanito, Juanito no paga, y yo voy a pagar hoy día sin límite. Ustedes plantean un límite, está bien, pero en el fondo uno va a pagar su carrera durante 20 años y el otro, el día que egrese, va a ser libre de su pago. Pregunta, diputado. eh, ya, muy bien. Sí, déjeme para el final, dice. Muchas gracias, presidente. Gracias, Miguel. Saludarles nuevamente, agradecer la presentación. La estábamos esperando. La del Cruch había sido como parte de las incógnitas que teníamos en las sesiones anteriores y creo que es relevante para esta discusión contar con una opinión institucional, como señaló usted, rector, más allá de las opiniones particulares que cada representante de distintas casas de estudio pueda tener. Me surgen varias inquietudes, principalmente respecto al planteamiento de copago, los deciles 7, 8 y 9. Ustedes también en la presentación hacen mención a que haya un tope a la retribución por un lado, pero me gustaría saber si también podría haber un tope en ese copago, porque entiendo en alguna parte, puedo estar confundido o no, plantean que el copago pudiese estar en función de una declaración previa del estudiante, de la familia, decir, mire, más o menos este es mi presupuesto mensual y con esto puedo aportar a los estudios de mi hijo o hija. Me gustaría que pudiesen explicar un poco más esa propuesta. em, y, nosotros quienes hemos estado como insistentemente propugnando para que se termine con el crédito con aval del Estado, con la condonación que está planteada y que es valorada por ustedes, parte de los argumentos que hemos señalado públicamente desde hace 3 años atrás tienen que ver con que este sistema es absolutamente insostenible financieramente para las propias instituciones, para las familias y también es de una carga fiscal absolutamente irracional. Eh, Más o menos, yo sé que puede ser difícil casarse como con una temporalidad, pero esa bomba de tiempo, ¿cuánto es el tiempo para que explote? A grandes rasgos, no necesito tanta precisión, pero para marcar un poco el sentido de urgencia de avanzar con este proyecto de ley. Yo ahí, presidente, quiero señalar desde ya que acá ha habido una escucha activa de parte de esta comisión a un sinnúmero de actorías y a mí me parece que el gobierno tiene que apurar el tranco, un llamado especialmente al Ministerio de Hacienda que actúe con prontitud, con sentido de urgencia, porque esta es una discusión que no se puede estirar hasta el infinito, eh, porque son cuestiones, insisto, demasiado relevantes para el país y urge poder tomar decisiones. Diputado Mellado y de ahí su secretaria.
¿Ya? Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que eh, no hay que pedir apurar el tranco, sino que escuchar mejor. Porque lo que yo escuché del Consejo de Rectores de las universidades chilenas es que no están de acuerdo en que se les quite el copago, una, y no están de acuerdo que haya un impuesto. Y son las universidades de Cruz. O sea, las dos buques insignes de este proyecto son desahuciados por los rectores. Y tercero, le insisten en que les llegue el flujo de pago a tiempo, porque el flujo de caja con el flujo de pago que ellos tienen no cuadra. Y las universidades tienen problemas durante el año. Entonces, aquí está más que claro, mantengamos el copago, que nosotros tenemos incluso indicaciones sobre eso, digamos, que no sea un impuesto, sino que sea al costo real de la carrera, dicen acá. Y tercero, dicen que definan el porcentaje requerido del FES adaptando los contextos directos, o sea, 50, 25. Yo le pregunto, rector, ¿no será también bueno que la gratuidad y el FES sea por carrera y no por universidad? ¿Qué pasaría si una universidad X dice, mire, yo me adscribo a la gratuidad, a la carrera de pedagogía, de ciencia, etcétera, pero medicina no, ingeniería no, y estas no? Me suelto de la gratuidad a ciertas carreras. Hoy día la universidad tiene que adscribir completa a la gratuidad y entra a todas las carreras, que es mayor costo para el fisco, obviamente, pero deja a la universidad, ¿cierto?, un poco desnuda en algunas, porque en algunas carreras el arancel real es mayor que el arancel regulado. Entonces, dentro de esto, eh, la propuesta de ustedes nosotros la tomamos, ¿cierto? Y la convertimos en indicaciones y esperamos que el gobierno escuche, no solo a la oposición, sino que al Consejo de Rectores, que le está diciendo que mantengan el copago para que la sustentabilidad de las universidades sea adecuada. Si no, vamos a tener universidades de tiza pizarrón, todas las universidades del país, a menos que le entreguen ayudas basales. Entonces la pregunta, rector, es, sin copago, sin ayudas basales, a tiempo, ¿subsisten las universidades en Chile? Eh, Diputado Bianchi, su secretario. Sí. Muchas gracias, presidente. Solo quisiera valorar el debate, por su intermedio, señalar que efectivamente el gobierno está en una conversación con el sistema, con el Consejo de Rectores, para abordar estos puntos que vamos a tener el tiempo necesario en el contexto de la necesidad establecida de sacar este proyecto adelante, pero que vamos a tener un tiempo de escucha. Estamos en diálogo con el Consejo de Rectores. Efectivamente, creo que por su intermedio, presidente, las universidades han hecho un planteamiento muy responsable relativo a la globalidad del sistema. Todos los proyectos son perfectibles y a nosotros nos parece que en ese sentido debemos tener la disposición, y la tenemos, de llevar adelante este trabajo. Hubo una sesión del Consejo de Rectores ya la semana anterior, donde hubo un trabajo pormenorizado de su comisión económica. También estamos dialogando con el resto del sistema de educación superior, con Vertebral, que es la institución que agrupa a las instituciones de Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales acreditados, con CEPETECH, que es el Consejo de Centro de Formación Técnica del Estado, y con la CUP, que es la Corporación de Universidades Privadas, además de otras universidades que no están afiliadas a a esta instancia. Y creemos que no estamos tan lejos de un entendimiento, porque estamos de acuerdo en que el sistema debe cambiar, es decir, no es viable la situación actual. Ahí podemos tener diferencias de matices, no me gustan las metáforas de explosivos, digamos, pero entendemos que es un sistema que tenemos que cambiar y que estamos disponibles a hacer las modificaciones. Por eso vamos a tener un poquito más de tiempo estos días, para poder llevar adelante el trabajo de indicaciones. Solo quería señalar que a efectos de la regulación que tiene el sistema, en el ámbito de las matrículas del sistema de educación superior chileno, no es únicamente aquella presupuestaria, ¿no? Nuestro sistema de educación superior tiene varias regulaciones, y en particular, digamos, ninguna universidad tiene prohibida la posibilidad de generar una carrera, sino que
llamémosle, el grado de flexibilidad que tiene en el crecimiento de la matrícula está en directa proporcionalidad con el grado de acreditación. Es decir, las instituciones de mayor nivel de acreditación van adquiriendo, por su excelencia también en el ámbito de la evaluación de calidad, mayores grados de libertad, y el proyecto FES no altera aquello, sino simplemente establece una regulación de naturaleza, como se indica, y se indicaba también de manera adecuada, para tener algún grado de control presupuestario, no así de naturaleza curricular o de contenido de la formación otorgada. Eso, muchas gracias, presidente. Está el diputado Bianchi y de ahí diputado Samuel. Diputado Bianchi. Gracias, presidente. Yo parto por agradecer la presentación que ha hecho el Consejo de Rectores y Rectoras de las universidades chilenas. Lo valoro porque efectivamente se esperaba, como aquí se ha dicho, es tremendamente aclaratorio. Yo quiero señalar de que me preocupa el sentido de urgencia que algunos colegas quieren darle a esta discusión. Es decir, aquí ha sido el propio rector el que ha puesto el punto y el énfasis en la necesidad de detenernos a tener el diálogo necesario para ver hasta dónde está la disponibilidad por ejemplo, tomar el tema que tiene que ver con los copagos. O sea, para mí el copago es vital, es fundamental. Y desde ya advierto que yo no estoy dispuesto a votar si es que no hay o no veo por parte del Ejecutivo un ánimo de que en esta comisión, presidente, y es usted, y excúseme que se lo diga, pero estamos bajo la decisión que usted tome. Porque si usted toma la decisión que esto comience a votarse en la tarde, que es lo que entiendo está previsto o no, bueno, pero se conversó antes, previo. Ya, perfecto. Esa era la situación que me preocupaba. Por lo tanto, si hay una disponibilidad de diálogo para que encontremos y podamos recoger las indicaciones que varios de los colegas vamos a proponer, cambia absolutamente entonces mi intervención. Desconocía que se había ya llegado a un acuerdo. Bien, desconocía que se había llegado a ese acuerdo y lo felicito. A las 7:30 de la mañana fue eso. Bueno, yo llegué a las 7:45, pero felicito de verdad que haya esa disposición, porque en definitiva eso sí nos va a permitir sacar este proyecto adelante en los tiempos que están previstos. Entonces, retiro todo lo que iba a decir. Muy bien, diputado, muchas gracias. Diputado Sauer, ¿no? Sí, gracias, presidente. Eh, Presidente, no, dos consultas muy breves, solamente preguntar respecto de los criterios que él cree que se debe tener en la fijación de aranceles. A nosotros nos preocupa porque han habido personas que han planteado que la fijación de aranceles con criterios equivocados puede ser mortal para el financiamiento finalmente de largo plazo de las universidades. Entonces, para saber cuáles son los elementos que se deben considerar. Todos sabemos que hay carreras de pizarrón solamente, ¿cierto? Pero hay carreras que necesitan inversión permanente, como la ingeniería, en sus laboratorios, etcétera. Entonces, saber cuáles son los criterios que se tienen que tener. Y segundo, si es que hay alguna aprensión respecto de la autonomía de las universidades, producto del financiamiento total desde el Estado, eliminando el copago. eh, ¿Hay algún temor, cierto? ¿O ustedes creen que simplemente se puede mantener la autonomía aunque se tenga financiamiento 100% del Estado? Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra, rector. Muy bien, muchas gracias. A ver, lo primero que quiero decir, y voy a tratar al menos de responder cada una de las preguntas por su intermedio, presidente, es que nosotros, como Consejo de Rectores, eh, albergamos una red de 30 universidades que están desde Arica hasta Punta Arenas, son las universidades de mayor calidad, de mayor complejidad, etcétera. Eh, y nosotros, en cada territorio, digo, ¿cierto? No solo a nivel nacional. Y nosotros valoramos este trabajo de diálogo que hay con el Ejecutivo y valoramos enormemente lo que yo estoy escuchando, que existiría la posibilidad de un tiempo para seguir conversando, digamos. Eso creemos que es bastante importante también. Así que sí, nosotros estamos con mucha apertura. El subsecretario es un referente válido para nosotros, con una importante interacción y discusión. Voy a tratar de responder cada una de las preguntas.
Yo cuando hablo de, a ver, el tema es que si yo fijo el precio y fijo la cantidad y el Estado paga, eso no es viable, me parece a mí. Ahora, si yo fijo la cantidad y fijo el precio y paga un tercero, está bien, ¿no? El punto es que hay una restricción presupuestaria. Y lo que no ocurre hoy día con el CAE es que no hay una restricción presupuestaria. Entonces, esto es lo primero. Entonces, yo creo que sí, puede haber otras formas de financiamiento que son del sector privado directamente, donde se fije precio y cantidad. No, no es un problema. El problema es cuando eso es con financiamiento del Estado. Em, la garantía oportuna de pago y los flujos es un requerimiento. O sea, para nosotros ese es un requerimiento porque al depender fuertemente de este ingreso, tiene que tener una cierta periodicidad, ¿no? Eso es claro. Ahora, el tema de personas que hoy día pagan y otros que van a pagar en el futuro, claro, es una discusión en la que es una discusión que yo creo que sobre la cual debiéramos y pudiéramos reflexionar. Eh, nosotros hoy día decimos, mira, hay distintos sistemas que ayudan, de ayudas a las familias y a los estudiantes. Eh, las personas van orientándose en función de estos sistemas de ayuda y las personas, las familias van tomando decisiones en qué institución estudiar, qué carrera estudiar, conociendo este sistema. Em, pero sí creemos que es importante no pagar o no retribuir lo que costó una carrera sin límite. A eso hay que ponerle un límite y hay evidencia internacional que así lo muestra. Entonces, habría que limitar la retribución, el pago máximo en el futuro. Si nosotros estamos hoy día, si le preguntamos a las universidades del CRUCH, estamos por un copago que en principio hemos planteado 7, 8, 9. Eso me parece a mí que también va a formar parte de la conversación, pero sí es cierto que con una cota máxima, ¿no? En el fondo una suerte de arancel diferenciado, como también pasa con, por ejemplo, la gratuidad, hasta un cierto porcentaje más que el arancel regulado, ¿de acuerdo? Entonces, no es ilimitado, de nuevo, no es ilimitado. Eh, Sí, nosotros también proponemos el tope en la retribución y esto de la bomba de tiempo, a ver, lo que nosotros decimos es, mira, el CAE es inviable con los flujos que estamos pagando hoy día, son mayores son mayores por default, solamente son mayores que el aporte fiscal directo del CRUCH, donde están las mejores universidades del país, de Arica, Punta Arenas, etcétera, hacen investigación, ciencia, tecnología, etcétera. Entonces, em, yo diría que en el momento en que el Consejo Asesor Fiscal, por ejemplo, le pida a Hacienda sincerar los datos, castigar los datos, ahí vamos a ver la magnitud, ¿no? Y no es menor, o sea, yo creo que no es menor. Si yo tuviera que estimar, podría estimar, pero no es el propósito de esta presentación. Pero yo creo que hay, en mi impresión, esto personal, lo discutimos por cierto también en el CRUCH, hay activos hoy día que no son cobrables, Eh, creo yo, y por lo tanto, ese es el límite. Y va a llegar un momento en que va a haber que castigar 2.500, 3.000, no sé, millones de dólares, 3.500. Sí. Muchas gracias. ¿Usted habla del 83% de los que se fueron y no terminaron sus carreras o del 58% de los que egresaron y no están pagando? Porque de esos, de esa masa que ya está comprada por el fisco, hay un porcentaje de los primeros 6 deciles. O sea, que hoy estarían con gratuidad y en ese tiempo tuvieron CAE y por lo tanto no pueden pagar. O sea, efectivamente poder discernir
¿cierto? ¿Quiénes están en los primeros 6 deciles para castigar definitivamente y quiénes efectivamente pueden pagar en la misma situación de que estarían con el CAE de ahora o el FES futuro, digamos? Eso es. Perdón, lo que nosotros agregamos que hoy día, cuando el Estado sale a rescatar deuda por 347.000 millones de pesos el año pasado y el anterior 300 y tantos mil, y este año cuánto va a ser 400.000 o 500.000, etcétera, eso es algo que va a colapsar, ¿no? Va a colapsar. ¿En cuánto tiempo va a colapsar? En mi opinión, en el momento en que haya que sincerar la cuenta. Porque hoy día se está pagando la cuenta con tarjeta de crédito, cuando llegue la cuenta y diga, hay que pagar esto en ese momento, ¿no? Eh, Esto. Respecto del, a ver, nosotros la verdad que como Consejo de Rectores quisiéramos decir que valoramos el FES como una alternativa de financiamiento, ¿no? No lo desahuciamos, claramente. Lo que decimos es que tenemos que dialogar para mejorarlo. Y hay que mejorarlo, y acá podríamos decir significativamente en algunos elementos que son importantes, ¿no? Uno de estos, por cierto, dice relación con el copago, porque nosotros sí vemos que un sistema de provisión mixta y de financiamiento mixto no puede cambiar de la noche a la mañana sin tener algunos impactos importantes en los resultados. Em, sí, nosotros también hablamos de la flexibilidad, eso también es cierto. Y claro, son las universidades las que dentro de su marco de autonomía son las que deben ver si adhieren o no a un sistema determinado de financiamiento, creemos nosotros. Y luego los estudiantes eligen universidad conociendo toda esa información o debiendo conocerla al menos. Aquí el diálogo es fundamental y por lo tanto, como se ha dicho, el diálogo es necesario, y creo que hay que tomarse el tiempo para que conversemos con el Ejecutivo sobre estos puntos. Nosotros aquí no estamos viendo cómo le va a una determinada universidad. Pueden haber universidades, como lo advertía la semana pasada un periódico, que no tengan buenos resultados. Nosotros lo que estamos viendo es la mirada global del sistema de largo plazo. Eh, Eso. Em, el criterio de costo tiene que ser costos razonables. Esos están definidos, pero cuando uno define costos razonables para la docencia, tiene que tener claro que no está soportando entonces la investigación, el desarrollo, la innovación, y en consecuencia, y por eso que nosotros terminamos diciendo, aquí también se requiere una discusión más amplia de un sistema de financiamiento ya más integral, porque hoy día parte del financiamiento de la investigación, que ustedes saben, se soporta con el 0,39% del presupuesto y que arroja resultados que son comparables con la OCDE. Nuestros resultados son comparables con los países de la OCDE con un 0,39. ¿Cómo se produce esto? Bueno, se produce porque hay aportes fiscales directos que en realidad son los que financian la investigación, eh, y porque ese sistema de investigación tiene que ser reforzado. Y nosotros creemos que los recursos que pudieran desprenderse de estos ahorros que pudiera generar eventualmente el FES, debieran destinarse a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, porque los países como los nuestros, que tienen grandes oportunidades de desarrollo estratégico, solo lo logran cuando transforman esto en ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva hoy día en todo el mundo es ciencia y es tecnología. Eso, presidente. Diputado Mayor, tiene que apagar, rector. Sí. Gracias. Muchas gracias. Eh, la pregunta que yo le hice y no me la contestó es que si es mejor para las universidades, cualquiera que sea, digamos, privada, pública, etcétera, que la gratuidad y el FES sea por carrera en vez de institución y la universidad decida efectivamente tener más libertad, no tener el condicionamiento del Estado completo si adquiere a la gratuidad, que le fijan los aranceles, ¿cierto? Le fijan todo.
Si la universidad quisiera entrar, como yo digo, a pedagogía, ¿no? Hacia carreras distintas en gratuidad, pero no ingeniería, donde tiene costos más altos, ni en medicina, que tiene costos mucho más altos, que ahí tendría que ser el copago, digamos. No sé si las universidades piensan en eso para la viabilidad futura, digamos. Y sobre lo otro, si podría también, lo que usted hablaba sobre que lleguen las ayudas a tiempo, los flujos de caja, digamos, las transferencias del Estado. ¿Cuáles son los flujos que están llegando ahora? ¿En cuánto tiempo están llegando y cuándo deberían llegar? Para tener claridad, porque usted dijo en esa afirmación que le complicaba a las universidades, le estrujaba, le apretaba, digamos, le estrangulaba el flujo de caja, si el gobierno nosotros ya lo tenemos en el presupuesto de la nación. Entonces, ¿cómo es el tema operatorio? Son las dos preguntas. Tiene la palabra, rector. Gracias. Em, La verdad es que no, yo voy a ser muy transparente, no hemos reflexionado en esto de las universidades de las carreras, como Cruce. Ahora, yo podría adelantar una respuesta, pero es mi visión, digamos, ¿no? No es la del Cruce. Entonces, sí, nosotros creemos que en realidad lo que respalda finalmente un financiamiento de este tipo son las instituciones, su nivel de calidad, sus sistemas de aseguramiento de la calidad, y eso es bastante diverso en las carreras. Eso es bastante diverso en las carreras. Pero no es un tema, por su intermedio, presidente, que hayamos agotado ni lo hemos visto con la profundidad suficiente. Para ser claro. Lo que pasa es que no todas las carreras se acreditan. La acreditación de carreras es obligatoria solamente en las pedagogías y medicina, y las otras es voluntaria, ¿no? Y ese sería, yo diría, la principal traba, porque no hay una garantía de aseguramiento de la calidad estricto. Eso así a priori, pero no lo hemos tratado. Em, de los flujos, mire, los flujos el año pasado estuvieron más normales. Hemos tenido problemas importantes, por ejemplo, el año 20, el año 22, me parece también, donde los flujos se acumularon muchísimo. Entonces pasaba que alguna institución tiene que pedir un crédito del banco para poder financiar su operación, digamos, ¿no? Entonces, por eso que hemos insistido bastante en esto de los flujos, no porque sea algo que está ocurriendo necesariamente hoy día, sino que porque es algo que ha ocurrido históricamente y que ocurra una vez es grave para las universidades. Por eso hemos insistido en esto. Gracias. Tiene que apagar su micrófono. Perdón. Sí, Sí. gracias, presidente. Consultarle al subsecretario si esta solicitud, este planteamiento que hace el Consejo de Rectores en términos de garantizar estos flujos, ¿es algo que eventualmente podemos abordar en esta legislación o es algo que se puede abordar de cara a la tramitación de la ley de presupuestos y establecer ahí, digamos, garantizar ahí la oportunidad en las transferencias que correspondan? Su secretario. Tiene la palabra. Em, bueno, yo quería, aprovecho, presidente, voy a responder por su intermedio la inquietud. Efectivamente, en el diálogo que nosotros tenemos con la institución, hay muchas materias de detalle de estos sistemas. Esta es una y es una de las importantes materias de detalle. El, Voy a explicar sumaramente el tema de los flujos. La gratuidad se calcula un anticipo que tiene que ver con el 80% del desembolso proyectado total, y ese anticipo se generan cuotas y luego el remanente se paga. Entonces, si es que hay un atraso en el pago del remanente, como ha ocurrido, por ejemplo, relataba el rector por su intermedio presidente del año 20, ha ocurrido, esto no pasó, afortunadamente no pasó en el corto plazo, y yo creo que puede ser uno de los efectos de la pandemia, pero ha ocurrido que se devenga la gratuidad, o sea, la gratuidad llega al año siguiente o al menos un componente. Eh, por otra parte, el CAE tiene un flujo distinto, la inyección de recursos por parte del CAE a la institución. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando, junto con el sistema de educación superior, es el esquema global de flujo, de tal manera de que las instituciones nunca tengan una dificultad operacional, dado el atraso que pueda ocurrir o las dificultades que puedan ocurrir en la inyección de recursos. Y esto tiene un nivel legal y también, sobre todo, reglamentario, reglamentario. Pero es parte de las cosas que estamos dialogando con el sistema. Y quisiera también comentar que el Consejo Fiscal Autónomo, efectivamente, en su informe respecto a esta política, sugiere
al gobierno y parte o sea, una de las razones por las cuales nosotros estamos llevando adelante este proyecto es precisamente esta. Lo hemos conversado en otras oportunidades, que en nuestro sistema permite aumentar la capacidad de recuperación respecto al stock de personas que tienen deuda. Precisamente esos son los efectos que tiene una política de condonación, una política, voy a ponerlo en esquemas muy básicos, pero si tú debes 10, te condono 6, pero recupero los 4, que hoy día no estoy recuperando, digamos. Entonces, bajo ese esquema, nosotros sentimos que este proyecto efectivamente responde a las sugerencias respecto de la incobrabilidad de estos alrededor de 7.000 millones de dólares que están en propiedad del fisco, y nos permite enfrentar las sugerencias que ya realizó el Consejo Fiscal Autónomo al Ejecutivo. Eso, muchas gracias. Ya. Un detalle, subsecretario. Pero no van a cruzar con los deciles donde son las personas que deben, porque si, vuelvo a reiterar, si ellos estuvieran matriculados hoy y desertaran mañana y están dentro de los deciles 1 al 6, estarían en gratuidad y no pagarían nada si se fueron de la universidad o desertaron, ¿no? O reprobaron y los echaron, cualquiera de las alternativas. No van a hacer ese cruce con la deuda de los 7.000 millones para sincerar quienes efectivamente pueden pagar, porque quizás vienen de deciles, perdón, más bajos y realmente no pueden pagar. El, el, esa materia, que en el fondo, para explicar también lo que nosotros le llamamos internamente el primer CAE. La composición socioeconómica de las personas que tienen CAE cambia dramáticamente una vez entra en régimen la gratuidad, porque el CAE originalmente se focaliza en los 8 primeros quintiles, es decir, en el 60%, precisamente el sector socioeconómico al cual luego va dirigida la política de gratuidad, y eso hace que el primer CAE sea tremendamente complejo desde el punto de vista de la deuda de las personas. Después de muchos, digamos, evaluaciones de naturaleza técnica, descubrimos que la manera más eficiente de acceder a aquello era considerar los ingresos de las personas. Por eso es que el segundo componente de la condonación, o sea, hay un primer componente que es una condonación global que va variando en virtud de si tú tienes o no el título, o estás al día y cuánto tiempo vas pagando, que es un incentivo para que las personas ingresen al plan, de ahí que todas las personas les baja la cuota. Pero el componente más importante desde el punto de vista cuantitativo en la condonación no es la condonación global, sino la condonación progresiva. Y la condonación progresiva efectivamente lo que hace, presidente, es que establece el monto de tu condonación en virtud de tu ingreso. Y en general, si tú ves la trayectoria de las personas, esas estructuras tienden a mantenerse. Por lo tanto, las personas que tienen hoy día dificultades de ingreso se verían, poner un ejemplo, el tramo de retribución para una persona que gana 600.000 pesos son 13.000 pesos. O sea, debajo del salario mínimo no retribuye. Es la manera que operacionalizamos digamos, inquietud, y por lo tanto nos parece que es una recuperación del stock justa, que establece condonación, pero lo más importante es que nos permite limpiar el problema de la incobrabilidad. Esa es la manera en que el proyecto funciona. Pero el 83% de los que no egresaron del CAE anterior, ¿ya? No van a tener ninguna ganas de pagar eso porque no tienen título, ya se fueron y pertenecen a los primeros 6 deciles. Entonces, no sé si efectivamente, era mi pregunta. Efectivamente, en la condonación inicial, las personas que no tienen el título tienen de alguna manera un incentivo en puntaje. Por ejemplo, son dos variables: si tú estás al día o no, y si tienes o no tienes título. Entonces, si se da la condición que no tienes título, o sea, que no lograste, o por distintas razones no está en posesión de un título técnico o profesional, la condonación inicial es mayor. Eso, o sea, hay un mayor incentivo al ingresar al plan. Y luego, cuando ingresa al plan, luego está la condonación progresiva, y si tienes ingresos menores, por eso es que se da la situación. Nosotros, cuando presentamos el proyecto, presentamos varios casos concretos. Si una persona tiene ingresos eh, inferiores al 1.000.000 de pesos y se ubica en esos tramos, y la condonación es bastante alta, digamos, es bastante alta. Mucho más alta que condonaciones que han ocurrido en el sistema comercial o en otro tipo de banca, lo que hace la banca. Entonces,
Pero de todas maneras, que también es importante, nos garantiza que las personas que pueden, aunque sea en una medida pequeña, contribuir al sistema, de todas maneras lo hagan. O sea, y por lo tanto, solo contemplar que la exención total de pago ocurra cuando con la condonación global nos absorbemos completamente el saldo de deuda, o sea, gente que tiene poca deuda, que es la gente que ha estado mucho tiempo pagando. Ojo que solo el 5% de los CAE se han terminado de pagar. Esto no es solo por la morosidad, sino fundamentalmente por un tema de tiempo. Si estudiaste el 2006, que cuando empezó el CAE, dura 5 años, saliste el 2011, estamos en 2024, todavía estás en etapa de pago. Entonces, las personas que han terminado de pagar su CAE es porque esto era una carrera corta. Em, Pensamos que en el esto ayudaría a que el sistema tuviera flujo. Nos parece que tiene un criterio de justicia, aborda las inquietudes por su intermedio presidente que planteó el diputado Mellado de la manera operacional, porque estos son los datos con los que contamos, o sea, habría, porque si no tenemos que reconstruir de Chile de hace 15 años, em, y eso puede ser más complejo. Así que creemos que en ese sentido es satisfactorio, y las personas precisamente que están, la persona más beneficiada por la condonación inicial es la persona que está al día y además no tiene su título, porque estamos respaldando a las personas que mantuvieron una conducta de pago permanente em, y digamos que no pudieron obtener título. Por supuesto, a todos les baja la cuota, pero lo que hace este sistema es que les baja en diferente proporción, protegiendo precisamente a las personas de menores ingresos. Creemos que es un sistema que se hace cargo de las observaciones que nos ha presentado el Consejo Fiscal Autónomo. Muy bien. No habiendo entonces más palabras pedidas, rector, muchas gracias por su asistencia, secretaria general. Sí, la señora secretaria ahora está modificando la tabla para la tarde. Vamos a ver dos proyectos que tienen discusión inmediata y para darle tiempo a todo esto que hemos conversado y que... ¿Mm? Ya, muy bien. Ok. Entonces, es que es un proyecto de ciencia, de inteligencia artificial, y uno un tratado de libre comercio con Emiratos Árabes. Sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.